4 puntos de 9. Es la puntuación que ha hecho el Bilbao Athletic en este inicio liguero, en este arranque, en este redebut en la primera federación tras el ascenso de la pasada temporada. Y ya en estos 3 primeros partidos el equipo de Joaquín Arambarri ya nos ha dejado buenas sensaciones, aspectos a destacar, pero por otro lado otros aspectos a mejorar. Y esto es lo que venimos a analizar en el vídeo de hoy. Así que bienvenidos, buenos a todos, espero que estéis muy bien. Y bueno, pues como ya es costumbre, intentamos traer contenido para la cantera de Lezama y en esta ocasión vamos a hablar de este Bilbao Athletic que personalmente os tengo que decir que a mí pues me ha llamado la atención algunas cosas. Creo que el equipo tiene unas buenas bases a nivel colectivo que son interesantes, pero por otro lado, evidentemente, pues siempre hay aspectos a mejorar, y en este caso, en estos 3 primeros partidos, personalmente, de lo que yo he podido ver, muchas de esas mejoras creo que están bastante acentuadas, se pueden ver pues de forma bastante visible. Empezando, para analizar un poco lo que ha dejado este Bilbao Athletic en estas 3 primeras jornadas, un poco de contexto, ¿no? Estamos hablando de un filial que está volviendo de nuevo a esa primera federación, mucho más exigente a mi parecer respecto a la segunda federación, y ha empezado con muchas bajas, Joaneco, que es uno de los fichajes de esta temporada, aún no ha podido debutar. Guere, que es el capitán, aún no lo hemos podido ver. Duña Beitia, que es, bueno, creo que fue uno de los mejores jugadores a mi parecer en la zaga defensiva de la temporada pasada. O la Barreta se lesionó al inicio de la segunda jornada. Pues bueno, bajas bastante significativas en cada línea, y además, pues bueno, incluso podemos añadir, incluso si me apuras, la de Alex Padilla en portería. Pero en cualquier caso, creo que es algo que hay que tener en cuenta para analizar lo que se viene de este Bilbao Athletic, pero también es verdad que, bueno, la plantilla del Bilbao Athletic, al menos la planificación que se ha hecho, pues deja un equipo bastante completo en todas las líneas, y que yo creo que pueden no ser bajas muy diferenciales, porque ya hay jugadores que lo suplen bastante bien, pero evidentemente se nota, ¿no? Por ejemplo, si pierdes a tu capitán o a tu central, que igual es el mayor ganador de duelos que tienes en tu zaga defensiva, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por otro lado, el Bilbao Athletic se ha enfrentado a 3 rivales, a Andorra, Unionistas de Salamanca y al Zamora, y los resultados están un poco acorde a lo esperado. De una forma, eso sí, un tanto extraña, ¿no? Porque el Athletic ganó al Andorra, que es a priori uno de los equipos más fuertes de la categoría, perdió ante Unionistas de Salamanca, que bueno, igual es un equipo pues relativamente similar a las prestaciones que a priori van a aparecer a lo largo de la temporada a nivel de resultados del Bilbao Athletic, y luego empató ante el Zamora, que a priori sobre el papel pues puede ser uno de los equipos más flojos de la categoría. Pues bueno, resultados un poco extraños, pero sí que es cierto que esos 4 puntos de 9 yo creo que era un poco lo esperado, al menos pues desde las predicciones que puedes realizar respecto a los primeros partidos del Bilbao Athletic, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, más que analizar los resultados, vengo a analizar el juego, vengo a analizar qué es lo que nos ha dejado el Bilbao Athletic, para lo bueno y para lo malo. Y quiero empezar especialmente, bueno, lo he dividido en 10 claves, porque creo que, bueno, era una forma también de hacerlo un poco más visual o un poco más ameno, pero bueno, en cualquier caso, empiezo un poco por lo bueno y con ese trabajo con Malón, y luego ya vamos un poco a lo malo y ese trabajo sin Malón, porque bueno, no es un orden elegido por algún criterio, simplemente pues lo elegí así y ya. Empezando por un aspecto que personalmente pues creo que habla de un buen input del Bilbao Athletic, es decir, una buena base para trabajar para lo que viene a lo largo de la temporada. Y es una cosa que me ha llamado mucho la atención, en el buen sentido, pues de Joaquín Arambarri, de su nuevo entrenador, ¿no? Y es la riqueza posicional y táctica. Creo que es un equipo que tiene muchos miembros individuales para hacer cosas interesantes, y que creo que Arambarri pues tiene un punto de adaptabilidad que personalmente me ha llamado mucho la atención, y que enriquece pues el equipo, y que muestra, o al menos intenta, pues como ya es habitual en todos los equipos, especialmente en un filial, pues las prestaciones individuales de cada jugador, ¿no? No sé si me he explicado, pero básicamente a lo que voy es que dentro de la disposición que ha hecho, o que ha puesto Arambarri en su 11, pues he intentado adaptar a los jugadores para que muestren su mejor versión, ¿no? Hemos visto incluso apuestas muy arriesgadas, por ejemplo con Canales e Ivonne Sánchez como interiores, con Rego por detrás, y hemos visto, bueno, ante probablemente un rendimiento un poco mejorable de Javi Elías en la pretemporada, pues ha adaptado a Nico Aguilar, que ya hablamos de él en Twitter y dijimos que era un centrocampista que puede jugar de lateral izquierdo, y así lo hizo en Osasuna Promesas, y lo puso en el lateral izquierdo, ¿no? Ese jugador que tiene alma de centrocampista, pues partiendo del lateral izquierdo, Arambarri lo que ha hecho es, en fases con balón, pues colocarle como un interior más, como un jugador más por dentro para generar superioridades ahí, para darle toda la banda izquierda a jugadores como por ejemplo Ndika Buján, que es un jugador que necesita pues ese tipo de contextos para tener pues amplitud y profundidad, y luego pues si juntas a Eneco Aguilar con Canales, con Ivonne Sánchez, pues generas mucha superioridad ahí,
y permites que los extremos en este caso pues tengan más espacios, más ventajas para poder poder hacer más daño, ¿no? Más esa salida de 3 que se ha hecho especialmente con Irurita, con el lateral derecho, que por cierto también ha dejado buenas sensaciones y personalmente le he adaptado en muchas fases con balón en esa salida de 3, ¿no? Lo vais a ver en este vídeo. Primero en esta captura se ve esa salida 3 que os comento, con Rego más Canales en la base, con Aguilar como interior, que es el dorsal 17 que veis ahí, con la amplitud de los extremos y luego con Hierro pendiente de esos descensos, ¿no? Y fijaos que a través de esta disposición la salida de balón, se fortalece mucho por dentro para combinar a pocos toques, superar las líneas del Zamora a través de allí y luego, ese balón que no se terminó de filtrar muy bien, pero ya veis que la base táctica te permite ser superior por dentro, que es un poco el objetivo, teniendo en cuenta que tienes jugadores como Canales, como Ivonne Sánchez, que son jugadores muy fuertes entre líneas, ¿no? Y luego hablaremos de esto de superar líneas por dentro, porque es una cosa a destacar de este equipo, pero ya se ve que la disposición táctica, al menos en ataques posicionales como este, fortalece las prestaciones del equipo, ¿no? Entonces es un aspecto que yo quiero destacar del equipo, al menos desde un punto de vista táctico, ¿no? Y de hecho, este binomio entre Canales y Eneco Aguilar me pareció muy interesante porque, como digo, es una forma de jugar que fortalece a ambos jugadores, que los exprime al máximo, ¿no? Eneco Aguilar es un jugador que cuando tiene espacios teniendo en cuenta que es un jugador que, pues como os digo, ¿no? Tiene esa alma de centrocampista para jugar por dentro, partiendo del lateral cuando juega por dentro, pues te permite tener un jugador cerquita de área que además es un jugador que es muy completo en todas las facetas del juego, ¿no? Y luego tenemos a Pello Canales, que ya más o menos la mayoría ya lo conocéis, pero el caso de Pello, pues un jugador que te puede jugar muy bien en últimos metros, como también te lo puede hacer en la base de la jugada, ¿no? Y este binomio entre Canales y Aguilar me parece muy interesante, y lo voy a poner en estos clips, porque fortalece un poco a los dos, ¿no? Fijaos aquí en esa captura como Aguilar pues está casi como un interior más y Canales casi como un lateral izquierdo, lateralizando su posición, ¿no? Y veis, por ejemplo, aquí en el vídeo ya se ve como Aguilar abandona esa zona, Canales ocupa esa posición, y es verdad que en esta acción en concreto no tiene influencia como tal, porque el Bilbao Athletic sale muy bien desde el sector de derecho, alterna muy bien el jugar para adentro, para afuera, trayendo y demás, luego lo comentaremos, pero aquí, por ejemplo, ya vemos en este clip cómo tiene incidencia real, ¿no? Canales recibe en esa posición que os decía antes, y fijaos, el hecho de generar superioridad dentro permite al Bilbao Athletic triangulizar, superar a la línea de presión del Zamora, e incluso Varela, pues rompiendo el espacio, genera una situación clara de peligro, y Aguilar es el que recibe precisamente para rematar. Ahora lo volveremos a ver, pero como os digo, esto genera variantes a la hora de atacar, permite dificultades para el rival para defenderte, y eso, pues como digo, genera una riqueza táctica para un filial que necesita ese tipo de contextos, ¿no? Ya veis aquí la salida me parece muy interesante, también lo cogí sobre todo por este cambio que os comentaba de Canales y Aguilar, pero fijaos, esto me parece muy interesante. Ante un 4-3, el Bilbao Athletic consigue salir de esa presión, consigue generarle ventaja a Aguilar para filtrar ese balón a Varela, y el propio Aguilar es el que finaliza la acción recibiendo ese rechace, ¿no? Pues es una forma de jugar y es una variante táctica que fortalece, como decía antes, pues a Canales, a Aguilar, a jugadores como Varela rompiendo el espacio, y además pues fortalece, yo creo que una de las fases o una idea de juego que creo que Arambarri quiere exprimir, ¿no? Que es ese juego interior, pues teniendo jugadores como Canales, como Ivonne Sánchez, que se hacen muy fuertes por ahí, ¿no? Clave número 2, pues ya lo hemos visto en algún clip que os he puesto antes, pero creo que la idea con balón de este equipo es atraer para superar al rival, ¿no? Y pongo en pantalla en todas las fases con balón. Cuando digo todas las fases me refiero pues sacando el balón, en juego posicional, en transiciones, y eso me parece súper interesante porque si tú lo haces bien, si tú ejecutas bien aquello de que yo recibo el balón y yo miro alejado a otro compañero mío y, por ejemplo, me invento, soy un lateral y me salta un interior, por ejemplo, la presión por dentro, y mi compañero por dentro, pues puede ser, no sé, el propio Ivonne Sánchez, está solo, pues si yo genero ese tipo de acciones con un buen timing y el pase con precisión, ya le genero ventaja al propio Ivonne Sánchez, porque su supuesto marcador o marcaje
pues ya me ha saltado, entonces ya le genero un espacio, ¿no? Pues esa es un poco la idea de atraer para que el resto pues tenga ventajas, y eso es algo que he visto mucho en este Bilbao Athletic y me parece muy interesante. Os lo recojo en algunos clips de estos en los que veis pues al Bilbao Athletic con balón, y fijaos cómo lo hace Canales, cómo lo hace Rego y cómo Buján pues termina teniendo espacio para esta acción. Es decir, todo es superar por dentro, que luego lo explicaremos también, atrayendo a los pues a los rivales, y fijaos aquí en esta acción, ¿no? Es decir, Canales atrae por dentro y le genera espacio a Buján para ese centro, ¿no? O en esta serie de balón, como Ebro divide, atrae a 3-4 jugadores de Andorra, viene Hierro y el equipo pues consigue superar por el sector derecho finalmente, atrayendo pues a la Andorra al otro lado, ¿no? Y esto me parece interesantísimo porque, como digo, si lo haces bien, pues esto funciona y se nota, ¿no? Y sobre todo, si os fijáis, muchas de las acciones son superando dentro para salir por fuera, que es una cosa que comentaremos ahora, ¿eh? Pero fijaos, aquí se ve claramente, ¿eh? Canales y Rego, Canales atrayendo, Rego teniendo espacio por delante, y finalmente el que tiene la ocasión es Buján, ¿no? Pero me parece interesantísimo porque el equipo lo ejecuta bien, o sea, le falta un punto de continuidad a ese tipo de acciones, pero fijaos que incluso se ve en un gol como este, ¿no? Es decir, atrayendo a la presión a Unionistas, y Ivonne Sánchez tiene espacio entre líneas, cae en ese costado y termina haciendo el gol, ¿no? Como os digo, me parece muy interesante, ¿eh? Y aquí lo mismo, fijaos que en una transición Ivonne Sánchez atrae a varios jugadores del Zamora y lo lleva al lado contrario a Azcune, en este caso, que es el que se hace esta jugada individual interesantísima, que al final, pues bueno, pierde el balón, ¿no? Pero como os digo, la base de esta idea me parece buenísima, porque creo que el equipo lo tiene muy claro, y eso me lleva al siguiente punto, que es que si os fijáis en muchas de esas acciones, el equipo lo que intenta es superar por dentro para finalizar por fuera, ¿no? Es decir, ante las fuertes prestaciones que tiene este equipo por dentro, con Canales, con Ivonne Sánchez y demás, fijaos que son jugadores capaces de atraer rivales para que luego los extremos que tiene el Athletic, porque los perfiles así lo requieren, pues teniendo jugadores como por ejemplo Varela o Buján o Lavarrieta, pues si les generas espacios para las zonas exteriores, pues son jugadores que te hacen mucho daño, ¿no? Y este Bilbao Athletic, como ya veis en estas acciones, se basa mucho en superar líneas por dentro. Fijaos en esta acción como la que os enseñaba antes, ¿no? Rego y Canales combinando entre ese 2-2, supera Rego por dentro y finalmente es verdad que finaliza Buján por dentro porque se mete por ahí, pero la idea es esa, ¿no? Es decir, me fortalezco entre líneas, me hago fuerte con combinaciones rápidas para que luego finalmente, es verdad que esta acción también, fijaos que Ivonne Sánchez lo que hace es caer hacia afuera, partiendo desde dentro, para que finalmente tenga espacios y termine haciendo este golazo que me parece espectacular, ¿no? Pero la idea es esta, la idea es, yo me fortalezco con combinaciones rápidas para triangular, que lo hemos visto también en clips anteriores, para atraer rivales por dentro y habilitar a los jugadores de fuera. Pues ahí tienes, por ejemplo, el caso de Azcune, ¿no? Y eso creo que el Bilbao Athletic lo hace a la perfección, también en parte porque creo que tiene jugadores para ello, es decir, eso se nota, ¿no? Cuando tienes perfiles para hacerlo, pues si te adaptas a ello, pues eso se nota bastante. Incluso también lo puede hacer desde fuera, ¿no? Es decir, eso que os comento de atraer y de generar espacios al resto, pues también lo puede hacer jugadores como Lavarrieta, que parten desde fuera para llegar de un lado a otro. Y en esta acción frente a la Andorra me llamó mucho la atención porque Lavarrieta es un jugador muy capaz de ello, ¿no? Fijaos cómo partiendo desde ahí en esa acción individual, atrae al lateral, atrae la atención de los medios y finalmente eso genera que desde el otro lado, si el Andorra está basculado a ese costado, pues tiene espacios en Indica Buján para esa acción individual que, bueno, termina metiendo el centro, la acción no termina en disparo, pero ya es una acción de peligro en el que has conseguido atraer el equipo a un lado para llevarlo al otro, ¿no? Pues esa es la idea que os comento de atraer para generar espacios al resto, ¿no? Y eso el Bilbao Athletic, como os digo, insisto, lo hace a las mil maravillas, ¿no? Así que en este aspecto, en aspectos con balón, yo veo un equipo muy rico tácticamente, muchas ideas claras, equipo que se hace muy fuerte por dentro, aunque os tengo que decir que le falta un pelín de continuidad a esa idea, pero creo que el hecho de que el equipo lleve, creo que son 6 goles a favor, pues bueno, creo que fortalece esa idea y te hace pensar pues que el equipo no va mal de ideas. Entonces esa base con balón es buena. Vamos al cuarto punto, que es que el Bilbao Athletic tiene muy claro
ante una buena organización defensiva, es un equipo que es muy vertical a la hora de robar alto o transitar. Y eso lo hemos visto en varias de sus acciones, sobre todo porque tiene jugadores muy rápidos para cometer ese tipo de acciones. Fijaos, robo bajo, pero rápidamente lanzo a los interiores y a los jugadores de ataque para transitar. Y lleva el balón de un lado a otro, que es un poco lo que os comentaba antes también. Y esta acción de Azcune, que lástima que no termine en gol, porque la acción es buenísima, pero esa es la idea, ¿no? Es decir, tengo jugadores para superar por dentro, transito rápido, robo, juego a pocos toques. Y fijaos aquí, Canales lo mismo, juego por dentro, traigo a todos los jugadores de la Andorra por ahí y habilito a la barrita por banda derecha, se hace esa acción individual que no termina en disparo, pero es que la idea es esa, ¿no? Y fijaos aquí, ¿no? Bien plantado en ese 4-4-2, intento orientar, intentar presionar, finalmente robo a través de Nico Aguilar y este es el gol de Olavarrieta en los 2 primeros minutos, consigo robar, lanzo rápido, Olavarrieta también hace esa diagonal y termino metiendo el gol, ¿no? Pues eso, es un equipo que se hace muy fuerte en las transiciones, creo que también porque, insisto, tiene jugadores para ello, ¿no? Fijaos aquí también lo mismo, robo en zona medular, llevo el balón rápidamente al extremo porque tengo extremos que atacan muy rápido y ese supuso el 3-2 del Bilbao Athletic frente al Zamora, que al final no terminó en gol, ¿no? Incluso en victoria, quiero decir, incluso aunque aquí hubo un error del Zamora, pues bueno, también es un robo alto, ¿no? Es decir, es esta idea de cuando robo, me lanzo y termino la acción pues de la forma más vertical posible, con pocos toques, con todo lo que sea, pues finalizar la acción rápida o de forma rápida. Pues eso se traslada en el juego del Bilbao Athletic y personalmente os tengo que decir que esa idea se plasma de forma correcta y se ha trasladado hasta en un par de goles que os he puesto por ahí, ¿no? Pero sobre todo, fijaos, o sea, es que creo que sobre todo cuando hablamos del juego colectivo del Bilbao Athletic también forma parte del... O sea, también hay que destacar las partes individuales, ¿no? Y vemos, por ejemplo, las acciones que realiza Pello Canales para atraer a jugadores, este robo de Nico Aguilar que me parece muy interesante, el apoyo de Hierro que es vital, ¿no? Para la descarga y para luego el balón filtrado a la barreta, el desmarque de la barreta que es muy bueno. O sea que ya veis que... eso me argumenta el siguiente punto, que es el quinto, que es que no hay nada de esto que os comento si las individualidades no funcionan, ¿no? Y aquí os pongo una lista larga que no quiero profundizar mucho en ello porque lo más probable es que durante la temporada hable de aspectos individuales, pero es que Canales ha empezado muy bien, Hierro me está encantando, o sea, lo más probable es que tengáis un vídeo de él muy pronto en el canal. Ivonne Sánchez no ha empezado para nada mal, Irurita me está gustando, como os comentaba antes, desde el sector derecho, Buján tampoco ha empezado mal y ha dejado algún gol. Azcune, dentro de los minutos que ha jugado, creo que sus prestaciones no son malas, o sea, creo que el inicio individual... bueno, siempre se puede mejorar algunas prestaciones, pero creo que la base también es muy buena en este arranque liguero. Así que me paso ya al sexto punto y ya me voy un poco, me alejo un poco de la fase con balón y me voy al balón parado. Que os tengo que decir, no soy especialmente un analista muy genio en el balón parado, pero el equipo se está haciendo bastante fuerte ahí. Ya hablé con varios jugadores que habían tenido a Arambarri a sus órdenes en un artículo que hice para la cantera de Lezama, y muchos destacaban la labor que tiene Joaquín Arambarri para el balón parado. Pues lo hemos visto en un gol y en varias acciones en las que el Bilbao Athletic pues, finaliza las acciones de córner o centros laterales pues en faltas, en las que, pues oye, se nota y hay acciones trabajadas. Y yo creo que ahí el Bilbao Athletic tiene mucho trabajo, bueno, en el que se puede exprimir, porque tienes jugadores como Eneco Ebro, como Asier Hierro, jugadores que son altos, que además tienen un buen juego aéreo, con Dueña Beitia que llegará más tarde. O sea, creo que ahí el Bilbao Athletic se puede hacer muy fuerte. Y por ejemplo aquí veis pues un córner, ¿no? Al primer palo, en el que casi termina haciendo gol. Y esta acción, es verdad que este es el gol que hace Irurita frente al Zamora, que es verdad que bueno, que no es o sea, la acción no es una jugada ensayada a balón parado, ¿no? Pero es cierto que al final es un gol que viene precedida de un córner, ¿no? Entonces... bueno, es verdad que es una pequeña trampilla que he metido yo, pero que es verdad que cuando veis corners o faltas colgadas del Bilbao Athletic se nota que hay movimientos trabajados, que es una idea que se ha trabajado mucho en esta pretemporada y estoy convencido de que dará muchas alegrías a este filial, y sobre todo para el aspecto individual muchos jugadores se fortalecerán de ello, ¿no? Y con esto paso al séptimo punto, que es, ya hablamos, dejo la fase con balón para ir a la fase sin balón. Creo que este Bilbao Athletic es un equipo que está muy bien trabajado defensivamente. Creo que el bloque
está muy bien trabajado, creo que vemos distancias muy cortas entre los jugadores y eso te permite, pues bueno, defender en un bloque muy cercano, con líneas muy juntas y si tú estás muy implantado es difícil generarte ocasiones, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo podemos ver, pues por ejemplo, en este clip, en esta captura, en la que veis cómo la distancia entre la línea defensiva y los medios es muy cercana y, por ejemplo, en este clip en el que el Andorra está atacando y fijaos la línea de defensores y de medios, cómo es que hay muy poca distancia y la verdad que para un juego como el de la Andorra, ¿no? En el que se potencia mucho el juego interior, pues ahí el Bilbao Athletic le dificultó mucho el trabajo, ¿no? Sobre todo en la primera parte para que la Andorra pues tuviese acciones de peligro, ¿no? Y eso, como os digo, no es producto de la casualidad, esto es un bloque muy bien trabajado, suele defender un 4-4-2 este Bilbao Athletic y en eso pues se puede ver en muchas de sus acciones defensivas, ¿no? Pero tuvo un problema. Sucedió sobre todo frente a la Andorra y también lo he visto en otros partidos, que es que a veces tiene muchos problemas para defender los costados de los centrocampistas y eso el Andorra lo aprovechó mucho en la primera jornada, sobre todo en la segunda parte. ¿Por qué? Porque el Athletic se separó mucho, ese bloque tan junto no lo vimos tanto y eso permitió al Andorra pues encontrar muchas ventajas entre líneas, ¿no? Fijaos aquí, ¿no? Como el interior cae al costado de centrocampista del Athletic, que creo que era Iñautlete, y eso ya le permitía al Andorra progresar y bueno, tener una acción de peligro que al final es verdad que solventa la defensa del Athletic, pero de nuevo, acciones en las que si tú te separas como bloque y no estás muy bien ahí, sobre todo con equipos como el Andorra, ¿no? Que se te planta también con superioridades por dentro, pues fijaos que terminan generando acciones de peligro, ¿no? Pues ese es un debe que tiene el Bilbao Athletic, sobre todo en el bloque defensivo, es decir, creo que lo que le falta es darle continuidad a ese bloque defensivo bien puesto, ¿no? Es decir, darle continuidad a esto, a que el equipo esté muy bien plantado y consiga que el rival tenga problemas, ¿no? Para progresar. Y tiene, pues, ese aspecto A que no me puede suceder que se me separe tan fácilmente, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese es un poco un aspecto a comentar a nivel defensivo, pero voy a lo que yo creo que es el mayor problema que está teniendo este equipo y lo que le ha costado muchos goles. De hecho, creo que son 6 goles lo que ha recibido en contra y hay que tenerlo muy en cuenta. Este equipo tiene muchos problemas para ser solvente en todos los aspectos, en aspecto defensivo quiero decir, pero le falta mucha solvencia en las disputas y le falta mucha solvencia en área propia. Con esto no quiero decir que ni Eneco Ebro ni Son de Luis, por ejemplo, dentro de área, no hayan solventado ninguna acción. No, lo han hecho. Además, en el caso de Ebro, por ejemplo, es un defensor muy alto, que además se nota que tiene ese punto de poderío aéreo, pero aún así ha tenido muchos problemas para imponerse al rival, especialmente en área propia, pero también lejos de él, ¿no? Fijaos en este recopilatorio de clips que recojo en el que los rivales pues bueno, generan ocasiones porque también tienen talento, pero cómo tiene muchos problemas para solventar muchas de esas acciones defensivas. Empezando, por ejemplo, con este centro lateral. En los centros laterales este Bilbao Athletic sufre una barbaridad, o sea, sufre un montón. Luego fijaos aquí, ¿no? El no ganar el duelo le permite al Zamora volver a atacar y hacer, bueno, este golazo, esta genialidad, pero también falta un punto de solvencia, falta tapar ese disparo. Fijaos esta acción del Zamora, cómo consiguen hasta combinar dentro del área a pesar de la acumulación de jugadores que tiene Bilbao Athletic ahí. Fijaos aquí lo que no supone ganar un duelo, cómo te permite que el Zamora centre ese balón y termina un disparo al palo, y luego de hecho fijaos que si no recuerdo mal esta acción termina en gol, o sea fijaos, no sacar bien el balón, no tener esa solvencia en área propia, termina, lo pagas caro y terminas con un gol en contra, ¿no? Lo que se dice también, no gana el duelo ahí, permite a Unionistas transitar, cargar el juego por la banda. Y lo mismo, ¿no? Es decir, problemas de uno para uno, problemas de solvencia en área propia, que es verdad que Eneco Ebro tiene mala suerte en ese gol en propia, pero que pasa lo mismo, ¿no? Aquí igual, muchos problemas para frenar a la Andorra dentro de tu propia área, cuando se supone que tienes que ser un pelín más dominador, ¿no? Y aquí, pues, más de lo mismo. No ganó la disputa, y aquí porque sale Mikel Santos a hacer una doble parada espectacular, pero muchas de esas acciones, como veis, hay muchos problemas para solventar ese tipo de situaciones y muchas de ellas, como habéis visto también, pues para ganar los duelos, que ya muchas veces hemos comentado la importancia que tiene pues para imponerte y que no permitir al rival atacar, ¿no? Como también sufre el Athletic en la novena clave que os comento, en las transiciones del rival. Hemos dicho que el Athletic se hace muy fuerte cuando contragolpea, pero también he visto algunas acciones como esta, en la que cuando tiene pérdidas y el rival corre, a veces pilla un poco de imprevisto al Athletic y ahí pues suele sufrir bastante. No de forma tan regular, pero sí
que muchas veces lo puede pagar caro. Ahí es verdad que la acción la para bien Gastesi, pero como os digo, en pérdidas altas o cuando pilla un poco desprevenido al Bilbao Athletic, fijaos que aquí en Zamora pues tiene hasta una cierta comodidad para correr. Es verdad que era un poco el contexto de segunda parte, habían entrado muchos jugadores frescos del Zamora, pero hay situaciones de mucho peligro que no terminan en gol, pues por muy poco. Entonces, pues bueno, también es un aspecto a mejorar. Todo esto que os he comentado a nivel ofensivo y defensivo, todo esto se traslada en los datos. Voy a ir poco a poco, que es la 10ª clave que os comento ya para terminar esto. Os voy a enseñar poquito a poco algunos datos que iré recogiendo, sobre todo de Y-Scout. Bueno, todos de ellos son de Y-Scout, para que veáis un poco el panorama a nivel estadístico de este Bilbao Athletic, ¿no? Empezando, remates en contra, comparados con el resto de equipos de Primera Federación. Creo que igual esta clasificación igual ha cambiado un poco últimamente, porque creo que no recoge algunos de los últimos partidos, pero ya es significativo que de todos los equipos de Primera Federación el Bilbao Athletic esté en el 5º puesto. ¿Eso qué supone? Pues esa falta del Bilbao Athletic de solvencia en las disputas. Le falta un poco imponerse en los duelos. Y ahora os enseñaré también datos que corroboran esto, pero como os digo, es un equipo que a veces se hace un pelín vulnerable a nivel defensivo. Luego, más aspectos, goles y expected goals, de goles esperados que genera este Bilbao Athletic, pues ofensivamente, y como os decía antes, no va para nada mal. Es el tercer equipo con más goles a favor de la categoría, con 6, y luego a nivel de goles esperados es el 5º, es decir, no es un equipo que tenga problemas para generar ocasiones, y fruto de ello creo que lo que corrobora es un poco lo que hemos analizado al principio, ¿no? Esa riqueza táctica, las individualidades que tiene este Bilbao Athletic, tiene mucho talento en su plantilla y eso se traslada en los datos, ¿no? Aspectos defensivos, goles recibidos, pues eso, atacas muy bien, pero también recibes muchos goles. Segundo equipo que más goles recibe de la categoría, y además eres el equipo que más goles esperado en contra tienes. Es decir, al Bilbao Athletic se le generan muchas ocasiones de calidad. Pues yo creo que eso se traslada o se puede explicar a través de lo que os comentaba antes. Falta de solvencia en área, no defiendes bien los centros laterales, que suelen ser ocasiones en las que pues hay rematadores muy cerca de tu portería, y eso, falta de imponerse ante ese tipo de situaciones cuando pues muchos de los rematadores de los rivales están solos y tienen situaciones favorables para disparar. El tema de la riqueza táctica, pues se puede ver en este dato de pases a último tercio. El equipo de Arambarri, dentro de ese porcentaje de pases a último tercio logrados, es muy superior a la media de sus rivales. Fijaos que en ese porcentaje que os marco en rojo estamos casi hablando de un 80% de acierto en pases a último tercio. ¿Eso qué significa? Pues que el Bilbao Athletic se hace muy fuerte en el juego interior, lo que os comentaba antes, con Canales, con Aguilar, con Ivonne Sánchez, y también es capaz de muchas veces frenar a los rivales en zonas medulares. Pero sobre todo me quedo con el dato propio del Bilbao Athletic, de tener casi un 80% de acierto en pases a último tercio. Se habla muy bien de las ventajas que genera el Bilbao Athletic, pues con los jugadores que tiene, especialmente de 3/4 para adelante, ¿no? A nivel de disputas, hay datos muy esclarecedores sobre este Bilbao Athletic. Fijaos en duelos defensivos, o sea, hago la comparativa del Bilbao Athletic con sus rivales en los partidos que ha enfrentado. Pues el Bilbao Athletic no sale ganador en ningún dato a nivel de duelos. Fijaos, 63% de duelos defensivos ganados ante casi un 70% de los rivales. Pues es un dato que llama mucho la atención y que demuestra esa inferioridad del Athletic o del filial del Athletic en las disputas. Duelos aéreos, más de lo mismo, casi un 50% de los rivales ante casi un 45% del equipo de Arambarri. Pues eso, dato muy a mejorar. A nivel de duelos ofensivos, más de lo mismo, lo tenéis ahí en la pantalla al lado derecho, un 30% aproximadamente del Bilbao Athletic ante casi un 37% de los rivales. Pues eso, también inferior en duelos ofensivos. Y luego, lo que os comentaba del balón parado del Bilbao Athletic, pues también se traslada en los datos. Fijaos, en corners con remate, el Athletic casi tiene un 28% de corners que ha rematado ante un 21% que tiene el rival, o los 3 rivales que ha tenido de media. Y luego tiros libres con remate, que igual lo cojo un poco más con pinzas, pero también hay que tenerlo en cuenta. Casi un 20% para el Athletic frente a un 14% del rival. Es decir, se hace más fuerte respecto al rival en el balón parado. Pues eso, hay que tenerlo en cuenta. Y en principio nada más, pero vamos, que ya habéis visto que los datos esclarecen y explican mucho, y es un apoyo más para explicar un poco lo que hemos analizado anteriormente en este vídeo. Y como conclusión general de todo lo que hemos analizado, yo os diría
que falta continuidad de lo bueno, de aquello bueno que hemos analizado con balón, pues creo que si le sigue dando continuidad y se sigue haciendo fuerte en ese sentido, creo que el Bilbao Athletic tiene mucho trabajo realizado, a pesar de que le falte un pelín más también de definición. Creo que hay muchas acciones que ha desaprovechado, y eso habla muy bien de cómo el Bilbao Athletic genera ocasiones, pero también tiene que mejorar urgentemente lo malo. Es decir, no puede tener este tipo de problemas defensivos como los que os he puesto en este clip, que si queréis pues os lo vuelvo a poner para cerrar un poquito el vídeo. Pues eso, ¿no? De ese tipo de acciones en las que tiene que ser un poco más solvente en área propia, de solventar mucho mejor los centros laterales, en las que yo creo que el Bilbao Athletic sufre mucho. Creo que también cuando vuelva Duñabeite, que es un jugador que es un ganador de duelos, pues ahí creo que el Bilbao Athletic se va a fortalecer un pelín más, o incluso Guerre cuando vuelva al centro del campo, que es un jugador que abarca mucho campo y es un jugador muy fuerte. Pero en cualquier caso, creo que no sirve de excusa. Creo que los jugadores se tienen que hacer un pelín más fuertes ahí, y teniendo en cuenta que la base como bloque defensivo, la del Bilbao Athletic, es buena, pues creo que si termina de exprimir, si se termina de fortalecer ahí, es un aspecto que se puede trabajar perfectamente. Estoy convencido de que este Bilbao Athletic va a seguir dando muchas alegrías, porque la base, insisto, con balón es muy buena, y sin balón también he visto cosas muy interesantes. Así que bueno, nada más por mi parte, lo cerramos por aquí. Espero que os haya gustado, agradecería mucho el apoyo, porque este vídeo, aunque no lo creáis, tiene mucho trabajo. Son 3 partidos analizados profundamente, habéis visto que hay muchos clips recogidos, muchas ideas, muchas fases del juego analizadas. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos veremos en el próximo vídeo. Os invito a comentar, que muchas veces se me olvida comentarlo. Así que bueno, nada más por mi parte, espero que os haya gustado. ¡Agur!